Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Según la historia, alrededor del año 941 a.C., ascendió al trono de Israel un príncipe llamado Roboam, que a la muerte de su padre, el rey Salomón, como es costumbre en las monarquías, heredó el poder de la nación, como está escrito en la Biblia y corroborado en la historia secular. Este Roboam era muy joven cuando fue nombrado rey y, como es usual, se rodeó de colaboradores y consejeros que eran de su edad. El libro Primera de Reyes, capítulo 12, desde el verso 6 hasta el 14, contiene el episodio en que Roboam, nuestro personaje de hoy, tuvo que tomar una decisión clave para su reinado, luego de que los representantes del pueblo reunidos en Siquem le solicitaron que aliviara la carga que sobre ellos había puesto su padre Salomón, para lo cual Roboam les prometió que dentro de 3 días les daría una respuesta. Y para ello fue y consultó con 2 grupos de personas, tomando lamentablemente después una decisión equivocada que lo llevaría a perder parte de su reino. Pero veamos textualmente lo que dice la Biblia en el pasaje anunciado, empezando con el verso 6. Después, el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron: así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, toda la gente que regresó para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado, escuchó. Entonces, Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Ahora demos un pequeño salto en la narrativa y vayamos al versículo 16 hasta el 20. Dice así: cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron: abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego el rey Roboam envió a Adoniram, quien estaba a cargo del trabajo forzado, a restaurar el orden, pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Israel. Y desde aquel día, las tribus del norte de Israel se negaron a ser gobernadas por un descendiente de David. Cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, Jeroboam, no confundamos, Jeroboam es uno, Roboam es otro. Este Jeroboam estuvo al frente de las reclamaciones que se le hicieron al rey Roboam. Cuando este Jeroboam entonces había regresado de Egipto, convocaron una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. Así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David. Fin de la cita. El objetivo de esta historia es observar cómo una persona al mando de una nación puede tomar decisiones acertadas o decisiones erróneas, siguiendo los consejos que vengan a su corazón. Vale aclarar, sin embargo, que es inválida aquella frase tonta que siempre escuchamos y dice: es que está mal asesorado. Pues aunque así sea,
no es culpa de quienes lo mal asesoran, sino de quien escucha y sigue esos malos consejos. El Evangelio de San Lucas, capítulo 6, verso 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y si en la sociedad en general esto tiene sus repercusiones respectivas, mayores son cuando las decisiones son tomadas por quien preside una empresa, un país o cualquier organización humana. El mundo y las estructuras sociales han cambiado, y en estos tiempos, si bien existe aún naciones gobernadas por monarcas y por tiranos generalmente presentados como socialistas, la mayoría de los países civilizados o medianamente civilizados tienen formas de gobierno democráticos, republicanos o cuasi democráticos, donde la soberanía radica en el pueblo, como dice la Constitución del Ecuador, entre otras. Y se reconocen tres poderes o funciones primordiales del Estado, que son independientes entre sí, y estas son la ejecutiva, la legislativa y la judicial, que al menos en el papel no pueden ser usurpadas o tener injerencia las unas en las otras. De conformidad con la doctrina republicana, una nación o país ha de gobernarse como una cosa pública, esto es, que compete a toda la ciudadanía y no solo a una clase social o élite. El republicanismo como ideología política es radicalmente antidespótico y opuesto a la monarquía, a la aristocracia, a la oligarquía y a la dictadura. Adicionalmente, protege la libertad y se fundamenta en el derecho que se expresa mediante una estructura jurídica cuya máxima normativa es la Constitución, llamada también Carta Magna por su superioridad, o contrato social por su alcance a todas las esferas sociales y sus habitantes. Sin embargo, para el hombre siempre ha sido difícil asimilar la libertad, y es como si sobre sus espaldas llevase el estigma de la esclavitud. Hace 2000 años Jesús dijo, según el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, verso 25, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y durante los siguientes siglos, la monarquía siguió siendo el sistema de gobierno de las naciones, y en muchas de ellas se sucedieron largas dinastías, entre las cuales podemos citar como las más conocidas, las de Egipto, Rusia, Persia, China, entre otras. Para que queden claras las cosas, creo necesario indicar qué significa enseñorearse, pues es posible que nunca se lo hayan explicado con claridad en su iglesia. Enseñorearse significa hacerse señor y dueño y del dominio de algo o de alguien, y sus sinónimos son adueñarse, apoderarse, apropiarse. ¿Os suena familiar lo dicho? Claro que sí. Y no solo para este país, sino prácticamente para todo el mundo. Pero en contraste, Dios nos dio libre albedrío. ¿Cómo? ¿Qué es esto de libre albedrío? ¿Nos lo dio Dios realmente? ¿Por qué? Veamos pues. La frase significa escoger según nuestra voluntad, sin imposiciones de un tercero, y es un principio sagrado que el Eterno nos ha concedido, pues pudiendo hacer Él con nosotros lo que quiera, su propósito es que nosotros elijamos y tomemos nuestras propias decisiones. Este libre albedrío, traspasado al tema político, podríamos considerarlo, sin temor a equivocarnos, como soberanía. El libro de Eclesiastés, una obra de profundas reflexiones, a veces dolorosas, nos dice en el capítulo 8, verso 9, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Es decir, tiempos en que aparecen individuos que esclavizan a otros individuos, explotándolos y causándoles males. Pero voy a decirles algo quizás un poco más perturbador respecto a los gobiernos del mundo y quién está generalmente detrás de ellos.
Para esto me remitiré al Evangelio de Lucas capítulo 4 versos 5, 6 y 7, que se refieren a una de las tentaciones que Satanás puso frente a Jesús cuando estuvo en ayunas 40 días con sus respectivas noches. El pasaje dice así: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ponga atención, amigo oyente, en la parte que dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Piense, piense. Vivimos tiempos cruciales donde la maldad del hombre se manifestará de una manera más evidente y fuerte que de costumbre, y el señorío de los agentes de Satanás, entronizados en el poder de las naciones, demostrarán toda su maldad y sometimiento al príncipe de las tinieblas, causando mucho daño a los pueblos, particularmente a quienes se le oponen, como somos los cristianos. La corrupción se generalizará, como lo dice Miqueas 7, 2 y 3. Dice así: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para el mal, las dos manos son diestras. El príncipe pide, y también el juez, una recompensa. El grande habla de lo que desea su alma, y juntos lo traman. La historia nos cuenta que a lo largo y ancho de la tierra el hombre ha buscado someter a sus congéneres, y en los últimos tiempos esa actividad se multiplicará. Pero no olvidemos la promesa del Señor de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que no debemos desfallecer, porque al final será el bien quien derrote al mal. Oremos. Padre de toda gracia, sabemos que vienen momentos duros en los que el temor se adueñará de muchos, pero nosotros, tus hijos, sabemos que aún en los momentos más difíciles tendremos la fortaleza de tu Espíritu Santo para levantarnos como valientes guerreros de Cristo, firmes y seguros de que si tú, oh Dios, estás con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda, y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.